porque señores, por favor, no me juzguen. Ya lo que, manitos y manitas. Ay, el video de hoy, de verdad, es totalmente diferente. Les leo mi diario. Señores, me da mucha vergüenza. Es que yo estaba loca, escúchame, cuando yo escribí esa vaina, yo estaba loca. Yo debí tener algún tipo de problema mental o algún tipo de problema psicológico. Eso yo lo hice en el 2016. Mire. Señores, es una agenda, pero yo lo utilicé como un diario. Ustedes saben que yo siempre he sido pobre. Señores, mire, del 2016. Ok. Oye, esta vaina, tiene polvo. Yo tengo miedo de que me salga una cucarachita, una vainita. Señores, qué feo yo escribía. Qué feo yo escribía, Dios mío. Vamos con la primera página. Dios mío, qué vergüenza. Espérense, para que ustedes. Yo se lo voy a mostrar, se lo voy a poner por aquí. Vamos a ver. Oye, mire, el primero dice: querida agenda, hoy tuve un día bien, no entiendo. Me la pasé súper bien, pero fui para la escuela y allá conocí a unos cuantos amigos. Un muchacho que me cayó súper bien. Señores, yo me acuerdo de ese muchacho. Oye, ese muchacho, nosotros hablamos solamente ese día, duramos una semana hablando. Y que señores, yo estaba loca. Yo como que me enamoré de él el día. Oye, yo me enamoré de él por un día, pero después me enamoré de él. Yo me inscribí a una escuela, ¿verdad? Y en esa escuela había un chamaquito que se veía bien, blanquito, tú sabes, bien bonito. Y yo hablé con él, me cayó bien. Y yo de estúpida lo puse ahí, lo escribí en la agenda. No, pero yo estoy loca, en verdad. Dice, son las 1:20 AM, pero acabo de ver una película que me dejó súper triste y muy pensativa. La película se llama La Tentación. Mierda. Yo me acuerdo, o sea, yo no sé, yo como que me acuerdo de esa película, pero no me acuerdo bien. Yo no sé, La Tentación, mierda. Esa película, o sea, la película como que está ahí, pero no me acuerdo del suceso de esa película. Déjame ver, La Tentación. No quiero apartarme de Dios y que me pase lo mismo. Mierda, yo creo que esa película era una película cristiana y le pasó algo al muchacho. Yo creo que el muchacho se enfermó, una vaina rarísima. Señores, yo estoy loca, de verdad, y puse tengo sueño. Yo se lo voy a poner aquí, señores, qué feo yo escribía. Ok. Querido diario, oye, ese otro. Ay, la segunda página. Querido diario, hoy 10 del mes 10 del 2016. Escuchen, 10 del mes 10 de 2016. Ya está de noche, son las 11:20 PM. Me siento mal porque... Señores, por favor, no me juzguen. Ahí está el nombre de un muchacho que me gustaba. Señores, ay, manitos. Ay, me dio un dolor. Ay, yo no puedo hablar duro porque está de noche realmente, hay vecinos y toda la vaina. Pero ese niño, oye, el nombre de ese chamaquito que está escrito ahí, ay, oye, ese niño me gustaba muchísimo. Yo estaba aficiada de ese chamaquito. Oye, yo duré como 12 años aficiada de ese chamaquito, pero yo, ahora, el tipo no me gusta. Yo lo veo y digo, no me gusta, tú sabes. Pero en ese tiempo yo estaba aficiada. Señora, miren lo que yo escribí. Yo estaba loca, no me juzguen, por favor. Mira lo que dice, porque fulano... Yo escribí el nombre, pero no voy a mencionar el nombre. Dice, porque fulano no me ha escrito. Ayer me acosté hablando con él. Me dio las 2:10 de la mañana hablando con él. Me sentí un poco feliz, pero hoy no, porque él no me ha escrito. Lo llamé temprano y no estaba conectado, pero él me hace mucha falta. Yo lo amo. Yo estoy loca. No. Señores, yo debí tener algún tipo de problema mental. Yo dije que yo lo amo, pero yo...
Señores, yo estaba loca, no se lleven de mí, yo estaba loca. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Dice, si él supiera lo cuánto me gusta, no estaría así, supongo, pero no creo que lo sepa. Un día me escribe y el otro no, y eso me duele mucho. Yo nunca me he enamorado, tengo 17, ¿cómo que 17? ¿Qué fue lo que yo escribí ahí? Nunca me he enamorado. Yo nunca me he enamorado. Él es mi primer amor. De verdad, lo extraño. Quiero ser su novia, pero me da mucho miedo. No sé por qué. No, señores, yo estaba loca. No me entiendo, porque si él me escribe, yo me cotizo. Y si le escribo, él se me cotiza. Señores, yo tenía un cable zafado. No, de verdad. Yo tenía un cable zafado, de verdad. A mí se me zafó algo. Señor, ¿por qué? ¿Cómo? Señor, pero en verdad valió la pena que yo escribiera eso, porque ¿quién diría que hoy, en el 2021, yo estaría leyéndoles esto a ustedes? Pero señores, no, ya me da vergüenza, me da pena de verdad seguir leyendo. Es que, señores, yo estaba loca. Pero déjame seguir. Señores, yo me había olvidado de esa vaina. Dice, escribe, se me cotiza. Todo comenzó así. Yo escribí hasta cuando nosotros nos conocimos y toda la vaina. No, señores, yo tenía una... Ay, ojalá que YouTube no haya escuchado esa palabra. Escuchen. Todo comenzó así. Un cierto día. Ahora que esto se está poniendo picante. Espérense. Todo comenzó así. Un cierto día, Alessandra, muchos de ustedes conocen la historia de Alessandra y toda la vaina. Ay, ya, a mí no me da vergüenza, él lo puede ver. Yo creo que él está suscrito a mi canal de YouTube. Oye, que lo que panita, tú sabes quién eres tú. Si tú ves esto, deja un comentario, porque ya, tú sabes, ya. Ya, ok. Un cierto día, Alessandra me mandó a comprar algo y lo vi, pero no pasó nada. Luego lo seguí viendo y nada, hasta que me enteré que él era familia del empleado de mi tía. Señores, yo estaba loca, yo tenía un problema mental. Nadie me diga que no, que yo sé que yo estaba loca. Oye, empleado de mi tía. Y un día lo invité para la iglesia, claro que sí, porque yo estaba activa en la iglesia antes. Yo estoy activa, claro que sí, yo voy a la iglesia siempre, pero en ese tiempo yo estaba Y él fue más temprano que yo y me fui enamorando de él a escondidas, hasta que su tío lo notó y siempre me hablaba de él. Señores, yo estoy loca y siempre me hablaba de él. Y me enamoré por completo, como a los 12 años. Y él se tuvo que mudar con su mamá a otro lado. Oye, yo puse aquí hasta dónde él se mudó. Yo lo voy a decir porque no importa. A los 3 ojos. Señores, yo estaba oficial. Y ahí empecé a amarlo a escondidas. Hasta hoy que ya no lo tengo. Está en otro país, sí, porque él viajó. Y señores, yo estaba oficiada, ese desgraciado. Ok, en otro país, lo extraño mucho. Bye, querido diario. Señores, yo tenía un problema. A mí hay que dame duro con un bate. Ey, el que tenga un bate, que me lo trae encima. El que tenga un bate, que me trae ese bate. No, yo estaba loca. Pero loca, déjame ver. Oye, aquí dice otra vaina. Oye, vamos, página 5 ya. Perdón, querido diario. Es que anoche tenía mucho sueño y no pude escribir. Me estaba muriendo de un sueño. Pero me la pasé súper bien porque fui al cine con mi hermana.
no recuerdo, fui al cine con mi hermana, mi princesa Natalie, sí, mi hermanita, y vi una película que estaba padrísimo. Ay, mi amor, yo me creía de otro país y que padrísimo. Pero cuando llegué a mi casa me sentí un poco mal, porque volví a pensar en el Desarma su vida con Llave Ale. Otra vez, miren el nombre de él aquí otra vez, señores. Yo les voy a enseñar todo eso a ustedes. Y no sé, borré su número de mi cel y sus mensajes de WhatsApp. Y aunque me muero de ganas por hablar con él, pero ya lo voy a dejar porque él no es para mí. Y me acabo de dar cuenta. Señores, yo estaba loca. Díganmelo aquí en los comentarios que yo estaba loca. Esa gente entera, ese diario entero habla de él, yo creo. Porque no hay ni una hoja que yo pase que no mencione su nombre. Ay, no, señores, pero yo estaba burlada, en verdad. Me acabo de dar cuenta. Vamos a ver por qué fue que yo me acabo de dar cuenta. Ay, Dios mío, hasta vergüenza me está dando, señores. Ya, ay, no, ya tengo vergüenza, me da vergüenza. Señor, pero ¿por qué yo estaba tan loca? Sí, espérense, vamos a ver. Aunque lo amo de verdad, él es mi primer amor. Estoy pensando en empezar. Espérate, ¿qué fue lo que yo dije? Ok, estoy pensando en empezar a transmitir video en vivo a Facebook. No, yo estaba loca en el 2016. Me siento mal, ya va 2 días que no me escribe otra vez hablando de este tipo. Oye, parece que él duró 2 días sin escribirme, que no me escribe, pero ahora ya me decidí olvidarlo. No sé cómo, pero lo voy a hacer. Yo escribo feo, pero en este tiempo más feo todavía. Bueno, yo no entiendo. Hubiera preferido nunca haberlo conocido. Vamos a ver. Hoy tuve un día más o menos. No fue mucha gente. No vendí nada de galletas. Yo estaba vendiendo galletitas apartes ahí. Para pagar mi curso de teatro. Oh my God, Dios, esa partecita me va a hacer llorar. Yo vendía galletitas para pagar mi curso de teatro. Oh my God. Dios, mira, yo soy una joseadora, en verdad, señores. Mira, yo soy una joseadora. En verdad. Déjame seguir leyendo. Mi curso de teatro. Claro que sí, yo estudié teatro. Fui para la escuela. Dizque no había clase, pero me quedé con mi hermana haciendo coro con unos cuantos muchachos. Oh my God, con unos cuantos muchachos. Y me sentí mal porque le dije a un menor que cantara conmigo y él me dijo que era cristiano. Yo me acuerdo de ese día, había un chavo, o sea, nosotros estábamos de que, tú sabes, cantando una vaina, un teteo. Entonces había un chamaquito y yo le dije como que cantara una vaina y él me dijo que yo soy cristiano. Entonces yo me sentí mal por eso y yo escribí eso también. Señores, yo estaba loca de verdad. Hola, querido diario, me siento un poco triste porque varias cosas, porque puso traga. No, señores, no, esa partecita yo no se la voy a leer a ustedes. Esa partecita a ustedes. Yo no se la voy a leer. Ya, hasta aquí termina el video. Hasta aquí termina el estar leyendo la agenda. Yo voy a hacer una parte 2 si ustedes comentan. Miren, hasta puse la vaina en el diario, en la parte donde yo me quedé. Miren. Puse esto en el diario, miren. En la parte donde yo me quedé, lo puse. Ustedes no van a entender mi letra, por eso lo acerqué. Lo puse. Si ustedes quieren una segunda parte, pónganmelo aquí en los comentarios, que yo le voy a dar una segunda parte de leyendo mi diario. Señores, qué vergüenza. ¿Cómo yo pude escribir esa vaina? Yo se lo voy a leer, pero
Tienen que escribirlo aquí en los comentarios, tienen que escribirlo. Ya saben, suscríbanse. Si quieren una parte 2, comenten. Señores, yo estaba loca. Oye, yo ni sé si yo voy a subir ese video. A mí hasta vergüenza me da. Loca, no. Yo estaba burlada. Oh my God, adiós.